Entra, estamos. Hola Sandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ada? Bien, acá nos dicen que todos están con muchas ganas de escuchar Me y de alegro. aprender. Hoy les decía recién que vamos a charlar con vos sobre alfabetización temprana Ujú. y, y empecemos. ¿Qué es? ¿Qué la alfabetización temprana? ¿Qué es? Bueno, a ver, ya podríamos decir en términos generales que hay un consenso. Bueno, primero voy a saludar a todos, ¿sí? No sé si vos Yo ya te estuviste presenté charlando. antes de conectarte. Perfecto, bueno, no sé, eso, no sabía si habías estado charlando un poquito. Eh, Agradecerte a vos por la invitación de parte de todo el equipo de Queremos No, a Aprender, ustedes por aceptar. en representación de todo el equipo, que ya los voy a ir nombrando, ¿no? Dentro de un rato más adelante. Y bueno, y agradecerte por esta invitación porque, bueno, es un tema, sobre todo también en este mes, ¿no? Y hoy, que es el Día Internacional de la Dislexia, en donde se está hablando mucho de lectura, de escritura, de comprensión, así que me parece que es una buena oportunidad para hablar de estos temas. Bien, pero entonces, así que saludo a todos los que están acá. Eh, ¿Qué es la alfabetización temprana? Te había empezado a decir hace un ratito que hay un consenso ya desde hace muchos años por el cual, digamos, se piensa la alfabetización no como cuando se piensa a la lectura y a la escritura en el estadio más formal, ¿no? En primer grado, o con lo que sería el inicio del primer grado, sino que se piensa la alfabetización como un proceso que se inicia mucho antes, ¿no? De ingresar los niños al sistema formal. Es un proceso que arranca, digamos, desde edades muy tempranas, podríamos situar a los 2 y a los 3 años, cuando los chicos empiezan a interactuar con los adultos próximos en situaciones de verbales, de comunicación compartida, de lectura de textos, de relatos, de juegos con palabras, de actividades en donde se escribe, donde se lee, donde hay interacción, ¿sí? A eso se lo conoce como proceso de alfabetización temprana. Ahora bien, uno podría pensar todos los procesos cognitivos y lingüísticos que están implicados en esta alfabetización temprana. Hay una investigadora que se llama Scarabow, que lo graficó en una imagen muy linda, que es un entramado de hilos, ¿no? Que tiene unos hilos, digamos, en la parte inferior y unos hilos en la parte superior, y esos hilos que involucran procesos más básicos que se tienen que automatizar, como por ejemplo la lectura de palabras, la escritura de palabras, la conciencia fonológica, después vamos a estar hablando, ¿no? En especial de estos procesos, que son básicos y que tienen que automatizarse en los primeros años. Esto se entrama con procesos de orden superior, cognitivos y lingüísticos, que tienen que ver con la comprensión del lenguaje en términos generales, y estos hilos se van entramando para confluir en lo que sería una lectura fluida de palabras y de textos, ¿no? Y una lectura comprensiva. Y estos intentos por sistematizar, ¿no? Y por hacer, digamos, un proceso de enseñanza explícita de todos estos elementos que te estoy nombrando, es lo que se conoce como alfabetización temprana. No sé si esto Vos, ahora vamos a ir desglosando, ¿no? Estos distintos sí, conceptos. claro, claro Esto es que como un sí. poco el marco más general sobre el cual nosotros trabajamos, y es un marco que está basado en la psicología cognitiva y la psicología sociocultural, ¿no? Está basado en un paradigma determinado. Exacto. Pero, Y de ese paradigma hoy vamos a hablar y vamos a uh-huh, desarrollar eso. Lo que les uh-huh, quiero contar a los que ya ingresaron, que ya tenemos un lindo número de gente ya que ya ingresó, que durante esta hora cortita que nos da Instagram vamos a estar desarrollando todos estos temas con tranquilidad. uh-huh, Y si cuando se llegue a la hora, si nos corta Instagram, nos vamos a volver a conectar para poder hacer el sorteo de dos medias becas
por parte de ustedes, del equipo de Queremos Aprender, para un curso que comienza mañana. A ver, hoy mañana. comienza Bien, mañana a la tarde. Es un curso que van a estar dictando Ana María Borzone, que es la directora del equipo de Queremos Aprender y autora del programa, junto con Vanessa Demier. El curso lo van a estar dando Ana María Borzone y Magdalena Lacunza. Y bien, en realidad este curso forma parte de una serie de seminarios virtuales que damos comienzo ahora. Va a haber otro después en noviembre y después vamos a retomar el año próximo, ¿no? Pero todos estos seminarios virtuales, que van a ser 5 o 6, van a abordar las distintas temáticas que forman parte del programa. Así que bueno. bien, bien. Entonces, bueno, por eso les digo a los que están conectados que se queden todo el vivo y que si nos corta Instagram, nosotros nos volvemos a conectar y ahí anunciamos, anuncian ustedes, Queremos Aprender, y Sandra en su nombre, a los que han ganado, que tenían, bueno, un par de condiciones, que era seguirnos y, bueno, y estar hoy presentes en el vivo. Claro. Entonces, metámonos de lleno en el tema y Vale. después, cuando estemos cerca del sorteo, les contás bien bien lo que es el programa. Vale. Y metámonos en empezar a aclarar todas Uh-huh. estas cuestiones y conceptos y este paradigma de alfabetización temprana, eh, sus precursores, y aclararme Uh-huh. cómo, en inicial, alfabetizar en nivel inicial. Sí. Sé que esto puede sonar a veces un poco raro, ¿sí? En nuestro contexto, pero es crucial, ¿sí? Es crucial trabajar, aparte, la continuidad entre el nivel inicial y primer grado, ¿sí? Sabemos que, a ver, esto está en consonancia con lo que es el desarrollo también del sistema nervioso y con los conceptos de plasticidad neuronal, ¿sí? Cuando hablamos de alfabetización temprana, estamos hablando de, como decíamos recién, procesos que se inician mucho antes de empezar la escuela, ¿no? Formal. Incluso, digamos, me refiero a sala de 5 años. Hasta algunos autores plantean que hasta es demasiado tarde hablar de alfabetización a los 5 años. ¿Sí? Este proceso empieza muchísimo antes. Pero hay muchísimas actividades, ¿sí? Y ahora nos metemos en el tema de los precursores, que se pueden estar haciendo desde sala de 4, específicamente en sala de 5, y darles continuidad y articular todo este programa, este proceso de alfabetización en primer grado. Los precursores, ¿a qué llamamos precursores? Los precursores son esos conocimientos y esas habilidades, ¿sí? Que están al inicio, que son necesarias de desarrollar antes que los niños incluso empiecen la enseñanza formal, ¿no? De la lectura, el aprendizaje formal de la lectura y la escritura. ¿A qué llamamos precursores? Todo lo que es el conocimiento de las letras, que ahora vamos a ir desarrollándolo, la conciencia física, ¿sí? ¿Por qué hablamos de esto? Porque nosotros aprendemos la alfabetización, ¿sí? Para alfabetizar, nosotros alfabetizamos en el español, en el castellano, que es una lengua alfabética, ¿no? Y para eso los niños tienen que aprender las características del sistema de escritura, ¿no? Del sistema de escritura alfabético. ¿Qué características tiene este sistema de escritura alfabético? En nuestro sistema de escritura, las letras representan los sonidos de las palabras. Hay otros sistemas de escritura, como por ejemplo el chino, el japonés, que los elementos visuales no representan a los sonidos, sino que representan directamente a las palabras, o representan los significados, o representan sílabas. Pero en nuestro sistema de escritura, las letras representan los sonidos de las palabras. Esto no es algo con lo cual los niños nacen, ¿no? Un conocimiento con lo cual nacen, sino que es algo que tiene que ser, de alguna manera, enseñado explícitamente. Los niños Claro, escuchan. porque si nos ponemos a pensar de cómo se aprende a hablar, bueno, Uh-huh. sería casi, salvo que haya algún problema físico,
sería como inevitable que un niño aprenda a hablar. Está con otros que hablan y aprende a hablar. Claro. Pero a leer y a escribir debe haber una actividad que sea provocada. Explícita, enseñada. Bueno, lo que vos estás diciendo es una de las cosas que planteaba ya Vygotsky, ¿sí? Hace muchísimos años. El lenguaje, digamos, forma parte de los procesos psicológicos superiores, ¿no es cierto? Pero rudimentarios. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos aprenden a hablar en contextos con otros, ¿no? Con otros adultos que les hablan, y todos los niños aprenden a hablar interactuando con las personas que los rodean. Pero no es lo mismo la enseñanza y el aprendizaje de lectura y la escritura, ¿no es cierto? Para aprender a leer y escribir se necesita que otros adultos, en este caso los docentes, realicen una enseñanza explícita y sistemática, ¿sí? No se aprende a hablar, a leer de la misma manera que se aprende a hablar, ¿sí? Son procesos que si bien hay una continuidad, podemos hablar de una continuidad entre el desarrollo del lenguaje oral y la lengua escrita, es necesario una enseñanza. Entonces, por eso te decía que lo que hay que, los docentes, digamos, tienen que saber es cuáles son las características de este sistema de escritura, y los niños, cuando escuchan el lenguaje oral, nosotros hablamos y estamos coarticulando el lenguaje, no escuchan estos sonidos separados, ¿no es cierto? Pero luego, para establecer las correspondencias entre los fonemas y los grafemas, tienen que aprender que este lenguaje oral, ¿sí? Que estos sonidos se corresponden, ¿sí? A determinados... Con letras y sonidos. Claro. Pero bueno, esto los docentes de nivel inicial lo saben muy bien, se puede trabajar en el aula de muchísimas maneras, desde sala de 5 se trabaja por medio de actividades con rimas, con canciones, trabalenguas, reconocimiento de sonido inicial. Son todas actividades que promueven lo que nosotros llamamos la conciencia fonológica, que es esa conciencia de que el habla está formada por distintos sonidos, ¿no es cierto? Entonces, esto es promover, y esto es un precursor, este es un conocimiento, una habilidad que los niños pueden y deben desarrollar para poder aprender a leer y escribir. Hay distintos, es continuo, ¿no? No es que la conciencia fonológica es un conocimiento de todo o nada. Hay habilidades que son como más básicas y más fáciles, que se desarrollan en sala de 4, es lo que yo te decía recién, por ejemplo, actividades con rimas, con trabalenguas, etcétera, donde se reconocen segmentos dentro de una palabra. Y hay otras habilidades que son un poco más complejas, ¿sí? Que se van desarrollando a la par también que los niños empiezan a interactuar con las letras y que van trabajando con las letras y que van conociendo las letras. Como por ejemplo el poder segmentar una palabra en sus fonemas, reconocer fonema inicial, reconocer fonema final, darse cuenta de que esa palabra tiene distintos fonemas, poder elidir y jugar con el lenguaje, sacar un sonido y poner otro y darse cuenta que se forma una palabra nueva, ¿sí? Todo eso transcurre a la par que al mismo tiempo está conociendo el sistema de escritura, conociendo las letras, y para así poder establecer las correspondencias. Todo esto que vos me estás señalando, ¿no? De las acciones que puede realizar el maestro en la escuela, en sala de 3, en sala de 4, en sala de 5, y en primer grado y en segundo grado. ¿Qué papel juega la significatividad de las palabras que se eligen, de las rimas? Porque eso es algo muy importante, ¿no? La significatividad que tiene para el niño una poesía, una canción. Sí, vos te referís a la significatividad en el sentido de que si estas palabras forman parte de un contexto como más general de lectura de textos, ¿a eso te estás refiriendo? Sí, me refiero a eso, y además que partiendo de esas se le pueda abrir a los estudiantes un mundo nuevo, y se le amplíe su vocabulario, ¿no?
porque Ujú, si nosotros trabajamos también con las mismas palabras siempre, o las mismas estructuras semánticas siempre, los chicos no van abriéndose paso a nuevas palabras, a nuevas estructuras, y bueno, y permitirle que a través de los años sean lectores apasionados por lo que hacen y ujú, fluidos. claro. En realidad lo que estás diciendo, bueno, me da pie porque cuando estábamos hablando recién de los predictores o de los precursores, esto que te nombré recién, digamos, de la conciencia fonológica y de las letras, ¿no? En realidad es parte de los precursores. Como te decía antes, y entendiendo la alfabetización, como decíamos antes, relación a la alfabetización temprana, en realidad también, digamos, esto no está por fuera de lo que es el desarrollo del lenguaje oral. O sea, toda esta enseñanza, digamos, se da en un contexto en donde el docente, digamos, trabaja directamente, tiene que trabajar explícitamente el desarrollo del vocabulario, y el lenguaje y la cognición. O sea, esto no es una enseñanza por separada, digamos, de lo que es el contexto lingüístico y la Bien, porque cognición. a veces, te lo pregunto a propósito, porque a veces em, en algunas capacitaciones docentes a las que he asistido sobre alfabetización temprana, se ha desdeñado la conciencia fonológica por considerarla algo aislado del contexto y de la significatividad. Y Ujú, como recién acá decía, van muy rápido los comentarios, pero recién alguien decía eh, eh, las consecuencias graves de no enseñarse esto de manera sistemática en el futuro lector y escritor del estudiante. ujú. No, en realidad, bueno, esa es una crítica que se hace desde por ahí la concepción, ¿sí?, más ligada a la psicogénesis de la lengua escrita. Como vamos a ir explicando ahora dentro de un ratito, cuando metamos de lleno por ahí a charlar acerca de nuestro programa, nosotros no estamos, yo no te estoy, a ver, para enseñar, para aprender a leer y escribir, hay que desarrollar muchas habilidades, ¿sí? Esto es una parte que tiene que ver, como te decía yo, con lo que es el sistema de escritura, pero nosotros, digamos, en el programa se trabaja esto a la par de lo que es el desarrollo del vocabulario, el desarrollo del lenguaje y la comprensión. ¿Sí? La comprensión lectora es el eje del programa. Entonces, además de que los niños tienen que desarrollar lo que es entender que la escritura tiene y la lectura tiene un sentido, tiene una función, ¿sí? Aprender acerca del sistema de escritura, también tienen que desarrollar lo que es un estilo de lenguaje escrito, aprender que el estilo de lenguaje escrito es diferente, ¿sí? Al estilo del lenguaje oral, y eso tiene que ver con las habilidades lingüísticas en general. Eh, por lo tanto, el desarrollo del vocabulario, el desarrollo del pensamiento y el desarrollo de la comprensión oral van a la par de este tipo digamos, de enseñanza y de desarrollo de los predictores relacionados con las letras y relacionado con el desarrollo de la conciencia fonológica. No es un método fonológico, ¿no? Sino que es Bien, una, bien. está inserto, digamos, en un contexto de desarrollo lingüístico y cognitivo del sujeto. ¿Sí? Que no sé si esto queda claro. Bien, bien, bien. Era lo que quería que lo aclararas porque, Pero esto no bueno, significa por ahí que las palabras, a ver, que las palabras tengan que ser significativas. O sea, por ejemplo, te doy ahí está. algunos ejemplos. Cuando nosotros trabajamos, ¿sí? Conciencia fonológica, en los apartados, por ejemplo, del programa, al principio, y el eje, digamos, de los apartados tiene que ver con textos que se seleccionan y a partir de la lectura de los textos se extraen palabras, esas palabras, digamos, se trabajan para desglosarlas en unidades mínimas también, para poder trabajar la conciencia fonológica, para poder trabajar vocabulario. En las unidades didácticas, digamos, se trabajan todos los ejes. ¿Sí? La comprensión lectora, el desarrollo del vocabulario,
el lenguaje en interacción, el aprendizaje de las letras, el desarrollo de la conciencia fonológica y otras habilidades que por ahí después voy a contar un poco más que tiene que ver con las habilidades socioemocionales y también las funciones cognitivas, las funciones ejecutivas, que correlacionan totalmente también con las habilidades de lectura y escritura. Ahí estaban preguntando, ¿no? Y se armó un debate entre la gente que nos está, con respecto Sí. a si son procesos separados, leer y escribir, Ujú. o si alguno se da primero. Son procesos complementarios, ¿no es cierto? Pero hay que diferenciar. Leer, ¿sí? Necesitamos el sistema visual, ¿no? Para leer. Ahí estamos. Y para escribir está involucrada la mano, ¿no? Y ahí tenemos Bien. procesos diferenciados, son procesos complementarios, pero que tiene cada uno sus características específicas, ¿no es cierto? Eh, Ahí, bueno, entran un montón de cosas en juego también, como el tema del tipo de letras, que es algo que nosotros también tenemos una propuesta muy específica en nuestro programa, ¿no? A ver, Eh, contanos un poquito de eso del tipo de letra. Bien, a ver, todos los libros, ¿sí? Los libros que circulan en nuestro alrededor están escritos en imprenta minúscula, ¿no? Con lo cual, si nosotros queremos que los niños puedan leer cualquier cosa, puedan leer todo, tenemos que ofrecerles de entrada materiales que sean los mismos materiales con los que se van a encontrar después en el mundo, ¿no es cierto? Porque no puede ser que que lean, como actualmente sucede, que lean en la escuela con un tipo de letra y después se Vos sabés, encuentren con los Sandra, que libros. yo en mis capacitaciones y en estos vivos e incluso en los posteos, insisto mucho que los docentes de cualquier nivel, pero Ujú. también obviamente en los primeros años, tienen que pensar en enseñar habilidades que sirvan para la vida, no para ser alumno, para Ujú. ser un buen alumno o para habilidades que sirvan solo para la escuela. Bárbaro, Totalmente. llegamos a los 100. Y entonces, esto que estás diciendo es muy importante, ¿no? Eh, afuera, afuera de la escuela, ¿qué textos vemos que hay? ¿En qué tipo de letra? Imprenta minúscula. A ver, todos los textos están escritos en imprenta minúscula. La imprenta minúscula, eso está estudiado, muchísimas investigaciones, tiene rasgos distintivos, ¿sí? O sea, las letras se distinguen entre sí mucho más que si vos ves una escritura en imprenta mayúscula, donde todos los trazos son verticales y horizontales, y además no hay diferenciación entre mayúscula y minúscula, por ejemplo. Entonces, a nivel perceptivo, el tipo de letra que es más favorecedora, digamos, y por otro lado, el tipo de letra en la que están escritos todos los libros, es la imprenta minúscula. Con lo cual, los materiales, por ejemplo, nuestros, y así como todos los libros, están escritos en imprenta minúscula, ¿no? Por supuesto, bueno, imprenta minúscula y mayúscula cuando corresponde. Obvio, Eh, lógico, por supuesto. ¿Sí? Y a Pero, la como te hora de decía, escribir, bueno, y a la hora de escribir, nosotros lo que planteamos de entrada, así como también se hace en otros países, esto no es común en nuestro país, pero sí, por ejemplo, en España, incluso en Chile también y en muchísimos países, nosotros lo que creemos, no nosotros, en realidad está basado en investigaciones, es que lo ideal es que los niños empiecen a escribir en un tipo de letra y que no tengan que cambiar el tipo de letra. ¿Por qué? Porque es muy forzoso, es muy complejo el cambio de letra, no favorece en realidad el aprendizaje de la escritura. ¿Qué quiero decir con esto? Si los chicos, lo que pasa en general, lo que nosotros observamos, es que los chicos empiezan a escribir en imprenta mayúscula. Eh, Después de 2 años más o menos, empiezan así en jardín, de a poco, primer grado, segundo grado, y a veces recién a fin de segundo grado o en tercero se pretende un cambio, ¿no es cierto? Y se a la pretende que los niños manuscrita o cursiva. aprendan o la manuscrita. ¿Qué es lo que sucede? Por otro lado, tienen que aprender patrones motores nuevos, pero además no hay una enseñanza explícita, no es que alguien les enseña
los patrones motores que El es grafismo. necesario aprender en el grafismo para aprender a leer. Entonces, para aprender a escribir. Entonces los chicos ya están habituados a un tipo de letra, es más complejo, ¿sí? Lleva más trabajo, y esto no es, no está sistematizado, no está enseñado, no está andamiado ese proceso de aprendizaje. Por lo cual muchos siguen escribiendo en imprenta mayúscula, o algunos cuando son más grandes por ahí. ¿Y qué es lo que sucede? La imprenta mayúscula trae, por supuesto, muchísimos problemas, porque muchos chicos, como todos los docentes saben, no separan las palabras, no segmentan las palabras entre sí, no hay una diferencia entre mayúscula y minúscula. El proceso también es muy lento porque las letras están separadas. Y lo que se sabe por muchísimas investigaciones es que una vez que se adquiere la cursiva, en cambio, es una letra muchísimo más rápida. Por Es otro más fluida y además lado, se porque, reconoce con facilidad la palabra, claro, permite la segmentación de las palabras entre sí, los cortes. implica un trazado, digamos que fluido, sin que se levante el lápiz. Y hay muchísimos estudios que ahora también se han hecho desde lo que son las neurociencias, y esto también, digamos, de alguna manera contribuye a todo lo que es el tema de la dislexia, también aporta a esa temática. El trazado de las letras en cursiva implica un proceso, un procesamiento motor, ¿no es cierto? A la par que implica un procesamiento de memoria procedimental de cómo trazar las letras, que a su vez ejerce a nivel cerebral un impacto que contribuye para el aprendizaje de la lectura en general. Entonces es beneficioso también porque esos sistemas cerebrales, digamos, de procedimentales a nivel motores, también se relacionan con el sistema de significado de las palabras, con la conciencia fonológica, así que repercute en forma positiva. Por supuesto que da trabajo al inicio, que los niños, si nunca han tomado un lápiz, digamos, no pueden de un día para el otro aprender la cursiva, y hay que trabajar en forma, digamos, hay que trabajarlo por pasos, ¿no? Primero hay que introducir los grafismos, y esto es lo que hay que hacer en nivel inicial, trabajar como grafismo, como se hacía hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Sí. Una vez que los niños dominan los Hubo un trazos. momento en nuestro país, porque hay gente de otros países que nos está mirando, de Colombia, de Perú, Uh-huh. y hace un tiempo en nuestro país, en la década del 80 más precisamente, Sí. se cambió la forma de enseñar la escritura y fue a través de la escritura en mayúscula. Y eso trajo como consecuencia que se obligaba a los docentes en aquella época, yo soy de aquella Sí, época, sí. se obligaba a enseñar con la letra mayúscula de imprenta, pero no teníamos textos ni libros que estuviese con esa letra. Entonces los chicos leían en imprenta minúscula con sus combinaciones en los libros, pero a la hora de escribir se los obligaba prácticamente a escribir en otro tipo de letra, y si naturalmente el estudiante, a lo mejor al chico en la casa le habían enseñado o en el jardín, y de golpe hubo un corte, no me acuerdo exactamente en qué año de los 80, por el 84, 85, fue Sí, por ahí, ¿no? sí, 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 sí. Cuando estaba muy en auge la escuela nueva, también se mezcló con la escuela tecnocrática. Acá en los 80 hubo una mezcolanza de métodos. Uh-huh. Entonces, esto es muy importante lo que vos decís, porque está bajando a la tierra muchas cosas que ocurren en las aulas, Uh-huh. y eso sí que he caminado muchas aulas, en donde los docentes, en realidad, cuando tienen dificultades para que un niño aprenda a leer y a escribir, Uh-huh. utiliza la conciencia fonológica de manera natural y les favorece la letra que Uh-huh. naturalmente les fluye, porque después obligarlos en tercer grado a que cambien el tipo de letra con el que venían escribiendo, Uh-huh. es como que vamos para atrás. Entonces, y acá viene la pregunta que te voy a hacer. Si estoy pensando tanto en cómo tengo que dibujar la letra,
si Ujú. estoy pensando tanto en decodificar una forma diferente a la con la que me enseñan en este libro, qué lugar juega o sea, la comprensión lectora en esto? A ver, son procesos distintos. Si bien yo te decía recién que en el programa, digamos, para alfabetizar hay que trabajar todo al mismo tiempo, esto no quiere decir que en el aula se haga todo al mismo tiempo, ¿sí? Esto de, digamos, la conciencia fonológica, la correspondencia sonido-letra, son procesos que se tienen que automatizar, como decís vos, para que los recursos cognitivos puedan ser delegados, digamos, a la comprensión lectora. Obviamente, si el niño está pensando en cómo tiene que hacer la letra y cómo suena esa letra cuando la junto con la otra, ahí los procesos cognitivos están totalmente enfocados hacia la decodificación, ¿no? En el caso de la lectura, y hacia la codificación en el caso de la escritura. Entonces, en ese momento, el niño no está pensando, digamos, en lo que dice el texto. Pero lo que ¿te acordás lo que yo te había dicho antes de ese dibujo, de ese entramado de procesos de bajo nivel con procesos de alto nivel? Todo eso, cuando se automatizan, ¿sí? Esos procesos de bajo nivel, ¿no es cierto? Se liberan recursos cognitivos para la comprensión. Por eso tiene que estar automatizado. Y por eso nosotros proponemos que la enseñanza de la lectura y la escritura se haga desde nivel inicial, desde sala de 4, desde sala de 5, y culmine en primer grado, donde todos los niños tienen que poder estar alfabetizados, ¿no es cierto? Para después poder leer para comprender, ¿no? Esa es la idea. Esto no quiere decir entonces que solamente vamos a estar trabajando conciencia fonológica y enseñanza de las letras y no vamos a trabajar comprensión. Lo que pasa es que la comprensión también se trabaja desde lo que es la lectura que hace el docente, la participación de los niños en la interacción lingüística, aunque los niños no estén escribiendo textos, participan de situaciones en donde el docente escribe y son ellos los que le dictan al docente, están participando en situaciones o actividades lingüísticas en donde se trabaja la comprensión, ¿no es cierto? Se trabaja la escritura de textos, aunque ellos todavía no estén ejerciendo en forma independiente este proceso, ¿no es cierto? Pero se van trabajando las dos cosas paralelas, aunque hay que tratar de que ese proceso básico sea automatizado para que los recursos cognitivos sí puedan ser luego enfocados a la comprensión. Pero cuando el docente les lee, o sea, los niños todavía no pueden leer en forma independiente, pero el docente les lee, ahí se está trabajando comprensión lectora. No es que hay que esperar hasta que los niños escriban textos y recién después empieza con el trabajo de comprensión. El trabajo de comprensión está desde el inicio, aunque sea en ese momento el docente el que lleve como la parte más activa, si se quiere, en lo que es la lectura, pero los niños participan de ese proceso y totalmente, de una manera totalmente activa. Una cosa que quiero aclarar, que por ahí me parece que puede darse por malentendidos, ¿no? Aunque el planteo, digamos, tenga que ver con que desde nivel inicial hay que trabajar los grafismos para que este proceso sea un proceso gradual, en donde los niños puedan tomar el lápiz, ¿sí? De esta manera, ¿no? Usando el trípode, que es, digamos, básico para poder escribir, que puedan sostener con fuerza el lápiz, etcétera. Esto no quiere decir que la lectura y la escritura tenga que ver solamente con un proceso grafomotor, no estamos planteando eso, pero también tiene que ver con un proceso grafomotor. Lo que ha pasado es que se ha desdeñado todo lo que tenga que ver con los procesos de motricidad fina, eh, digamos, por intentar en algún momento, digamos, sí, había algún tipo de, tal vez, didáctica más relacionada solamente con lo gráfico y con lo motor. Nosotros lo que estamos planteando es que la lectura y la escritura implican un proceso lingüístico, un proceso cognitivo, progresivo, de complejidad creciente, pero que también involucra un proceso grafomotor, que también hay que trabajar, y eso sí se ha dejado de hacer. Entonces, todo eso tiene que trabajarse al mismo tiempo. Y para eso, entonces, hay que diseñar muy bien los momentos del aula y hay que pensar cuál es la gradualidad en esos aprendizajes.
¿no? Vos sabés que estás diciendo eso, Sandra, y yo pienso en algunas docentes de Ujú, nivel primario, del primer ciclo, sí, que esas cosas las hacen en un cuadernito aparte, sí, porque sí, lo sabemos. Sí, no pueden mostrarlo, porque, bueno, a veces, a ver, acá somos libres de hablar de lo que queremos, pero a veces se, se ha asustado a los docentes y se les ha quitado ese poder. Por eso, bienvenidos que tengan el docente de nivel inicial y de primer ciclo, está muy ávido de aprender qué es lo que pasa con la alfabetización temprana, porque venimos de muchos años en donde pareciera que la forma en que han estado enseñando y los chicos aprendiendo les dificulta la comprensión y habilidades para ser un lector comprensivo hábil, y no un lector claro. mecánico. Ujú. ¿Qué pasa con los chicos que tienen dificultades para aprender, que tienen alguna dificultad de aprendizaje? Hoy es Ujú, el día de la dislexia, pero por ujú. ejemplo, ¿qué pasa con esta forma de trabajar? En realidad, la propuesta nuestra, ¿sí? Que aborda, como decíamos recién, diferentes conocimientos y que nosotros, el planteo que hacemos es que la enseñanza tiene que ser explícita, tiene que ser sistemática, tiene que ser cuidada, tiene que ser gradual. Este tipo de enseñanza, basada, por otro lado, en investigaciones y en lo que se denomina evidencia científica, favorece a todos los niños, digamos, no es que este planteo está pensado para niños que tienen dificultades de aprendizaje, no. Esta es la manera en la que todos los niños pueden aprender a leer y escribir, ¿sí? Porque todos los chicos pueden aprender a leer y escribir, en realidad en español, que es una lengua mucho más transparente, y pueden aprender a leer en pocos meses, ¿sí? Durante primer grado, digamos, ese sería el objetivo. Pero este tipo de enseñanza, trabajando estos conocimientos y estas habilidades, estos precursores, favorece aún mucho más a los niños que tienen dificultades específicas, ¿no? De Bien, aprendizaje. atención con O eso. dislexia. Sí, porque la dislexia justamente es una dificultad específica en la habilidad básica de decodificación, ¿no? De fluidez lectora. Y que tiene su origen en dificultades de procesamiento fonológico. Entonces, justamente las habilidades que hay que trabajar con mucho más énfasis tienen que ver con lo que decíamos recién, ¿no? El desarrollo de la conciencia fonológica, la correspondencia sonido-letra, en el marco siempre de lo que son actividades, sí, de lingüísticas, ¿no es cierto? Y de comprensión, ¿no? Donde se trabaja también la comprensión. Entonces, este tipo de enseñanza favorece a todos los niños, no solamente a aquellos que tienen dificultades específicas. Pero es totalmente recomendable y es lo que se sugiere para los niños que tienen dificultades específicas. En oposición a lo que sucede en las aulas y, bueno, como todos saben, en nuestro diseño curricular, desde los años, como vos decías antes, de los 80 y pico, está basado en lo que es la psicogénesis de la lengua escrita. La psicogénesis de la lengua escrita, o sea, Emilia Ferreiro, se basa en lo que se denomina el lenguaje integral o el full language, que en realidad el planteo del full language es que los niños inmersos en un entorno con materiales, digamos, para leer y escribir, o en un entorno lingüístico, aprenden a leer de la misma manera que aprenden a hablar. Y esto sabemos que no es así. Lo sabemos, lamentablemente, por los terribles resultados que tenemos, ¿sí? En nuestro país, en donde hay un desfasaje muy considerable, eh, aproximadamente un 30 o un 40% de los chicos, y esto lo hemos visto con las pruebas Aprender, o también con las pruebas ONE, ¿sí? Que eran las pruebas que se utilizaban antes para medir, para Sí, evaluar lectura y comprensión en Argentina. Hay un desfasaje muy grande, hay chicos que
un alto porcentaje de los chicos que llegan a sexto, que terminan la primaria sin estar alfabetizados, sin poder leer y escribir palabras a veces, u Y oraciones con y demás. terribles consecuencias también para su autoestima. Ujú, claro que sí, sí, sí. Entonces, no, lo Eh, que te quería, por supuesto, pero eso es gravísimo, ¿no? Porque refuerza o los chicos piensan que ellos son los que no pueden. Y en realidad lo que sucede es que el sistema, ¿sí? Es el que fracasa, en realidad. No es que fracasan los niños porque ellos tengan alguna dificultad, claro, porque estoy hablando de porcentajes tan altos. Acá no estamos hablando de chicos, de un 30 o 40% de chicos que tengan dislexia, porque esto no es así, ¿sí? Eh, Estamos hablando de altos porcentajes de niños que no aprenden a leer y escribir, sobre todo porque porque el sistema educativo no les está brindando las condiciones de enseñanza, ¿sí? Que necesitan los niños para poder aprender a leer y escribir. Hay factores, por supuesto, contextuales, el contexto social incide, por supuesto, en el desarrollo y incide en el aprendizaje. Como decíamos antes, hay una continuidad, ¿no es cierto? Que los niños ya entran a la escuela con determinada cantidad de horas en la que bagaje. han sido La- expuestos a la lectura o no han sido expuestos a la lectura. pero ahí está Eh, la gran responsabilidad ¿Sí? de la escuela y la gran Claro. responsabilidad de los maestros de inicial y de los primeros años, que es de acortar esa brecha, esa distancia, esa falta de inequidad con Ujú. respecto a, porque caramba, para eso somos Para eso está la docentes, escuela, para eso está la para eso escuela. está la Sí, sí. escuela. Claro, claro, tiene que crear las condiciones de posibilidad y Exacto. sí, 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 sí. Bueno, uno de los objetivos en realidad del programa Queremos Aprender justamente es lograr que todos los niños aprendan a leer y escribir en los primeros años, ¿sí? En el primer año de escolaridad básica, de primer grado. Y para eso sí, hay que empezar desde el nivel inicial. Pero ese es el gran objetivo, lograr la equidad. Ese es el objetivo. Es un objetivo Bien. bastante ambicioso. Sí. En las preguntas que nos habían dejado los otros días, en unas cajitas que yo les pregunté, había mucha inquietud con respecto a la alfabetización temprana y, Ujú. bueno, la situación de aislamiento, de educación a distancia, la cuestión de la pandemia. Eh, ¿Qué nos podés decir al respecto? Bueno, Enseñar esto, a leer y a escribir en pandemia, porque hubo nenes que empezaron su primer grado, estuvieron unos días tremendo. y apenas Ujú, conocieron a su maestra personalmente y después terminó estando la maestra en una cajita. ujú. eh, ¿Qué dificultades y qué hace la maestra hoy que lleva meses? eh, Ujú, Dos preguntas te hago. ¿Qué debería hacer mirando para ujú, atrás y qué debería hacer mirando para adelante? En el ujú. supuesto caso, en algunos lugares que se habilite las clases y se encuentre con los chicos que algunos quizás se alfabetizaron solos en la casa o les alcanzó y otros no. No, totalmente. A ver, yo creo, bueno, no, no soy yo la que lo digo, lo han dicho muchísimas personas y ya a esta altura hay muchas cosas escritas, ¿no? En relación a la escolaridad y lo que está sucediendo con esta pandemia. Lo que vino a mostrar un poco, ¿sí? La pandemia o echar un poco más a luz y dejar al descubierto es la inequidad de nuestro sistema, ¿no? La inequidad en realidad que existe en la población. Yo creo que los que más han sufrido y donde se van a ver las mayores diferencias justamente es en los primeros grados, ¿no? Porque es donde se necesita una mayor interacción justamente con el docente, en realidad en todo el proceso, ¿no? Educativo, pero Sí, por justamente para supuesto, aprender pero a los leer y chicos, la escribir. educación a distancia no se creó para niños pequeños Ujú. Sí, sí, seguro. que No no es lo tienen mismo lo que sucede. herramientas. No es lo mismo lo que sucede a nivel universitario, el No. secundario y en la primaria, y sobre todo en los primeros grados, en donde
volviendo un poquitito al tema del contexto, también creo que lo hablamos al principio, del contexto alfabetizador. O sea, el contexto alfabetizador no implica solamente tener libros, tener acceso a materiales, en hojas, lápices, libros, implica esa interacción con un otro, con el docente, con el adulto, y que implica la interacción y la participación en situaciones activas, ¿no es cierto? De interacción lingüística, de lectura de textos, de un proceso andamiado, de enseñanza de vocabulario, etcétera. Entonces ahora lo que está pasando en general en muchas escuelas públicas es que a algunos niños les están llegando los materiales a través de WhatsApp, los papás tienen que imprimir, por ejemplo, esas actividades, pero donde no hay actividades sincrónicas por falta de conectividad, por eso digo que esta pandemia, obviamente, como todos sabemos, dejó al descubierto, bueno, las falencias que ya teníamos hace rato, ¿no? Que están relacionadas con la pobreza, etcétera, y un millón de causas más. Pero lo que, digamos, no alcanza con que los chicos tengan los materiales, o sea, los chicos tienen que poder interactuar con otros que sostenga ese aprendizaje y esos materiales, y los papás, en la mayoría de los casos, ¿sí? No están preparados para poder, y no tienen por qué estarlo, por otro lado. ¿No? Claro. Entonces, yo creo que en esos contextos, esto no ocurre obviamente en todos los contextos, en muchas escuelas por ahí privadas, en donde contaban con plataformas, ya tenían, o rápidamente pudieron empezar a trabajar con Sí, plataformas estuvieron mejor preparadas quienes tenían. También dejó al desnudo la falsa, nosotros tenemos informática o nosotros tenemos computación. Después nos dimos cuenta que muchas tendrían plataforma, pero no la utilizaban para habilidades para la vida, ¿no? Sino para repetir la presencialidad en una plataforma. Sí. No, Eh, pero fue, te digo, esencial. Las escuelas que tenían una plataforma sí, y que ya lo venían usando ahí se estaban mucho más estableció, sí, preparados, porque los docentes ya, bueno, estaban un poco más preparados a nivel tecnológico para la una utilización de gran las brecha tecnologías. ahí. Lo que pasa que también no es una de las cosas que dice, Nardowski publicó hace muy poquitito un texto en donde habla de 4 principios fundamentales, a ver, lo tengo por acá. Y, a ver, una de las cosas que establece es que con la plataforma tampoco basta, digamos, ¿no? Porque la plataforma No, es un recurso, pero ahí atrás de la plataforma tiene que haber pedagogía, ¿no? El docente tiene que estar preparado para poder interactuar con los niños, para poder crear actividades, ¿no es cierto? En donde, digamos, que sean realmente jugosas y donde los niños puedan aprender, ¿eh? No es solamente el recurso tecnológico, el recurso tecnológico es importante, pero no es suficiente, ¿no? Entonces, sobre todo lo que se dejó al descubierto es la gran inequidad, ¿no? Que ya existía, pero que se ha profundizado en la pandemia justamente por todo lo ¿Qué que le tiene que ver con podrías esa... decir a los docentes, por un lado, que Ujú, hay muchos acá, también hay muchos psicopedagogos, y, ujú, y también hay muchos papás ujú. que, con chicos? ¿Qué les podrías decir en estos momentos en donde a veces no saben para Claro. dónde ir? Me También consta hay que que hacer muchos docentes se han esforzado muchísimo y le han dado todo. no, esto que te digo es por un lado, ¿no? Como características generales, pero lo que sí también se vio, por lo que sí también se vio, es la altísima flexibilidad que tienen y que han tenido los docentes para rápidamente inventar estrategias y formas, sobre todo de llegada a las familias, ¿sí? Si no se podían conectar, digamos, por medio de WhatsApp o plataformas, o las familias no tenían Wi-Fi, bueno, armaron actividades, hasta se las alcanzan a las casas, en los momentos en los que se entregan mediante el sistema de alimentario, ¿no? Educativo, los bolsones de comida también se entregan actividades, o los cuadernillos, ¿no? Que también ha preparado el ministerio. Eso sí, la creatividad y la alta flexibilidad creo que son una de las cuestiones que hay que aplaudir, ¿no? De lo que ha pasado. Y también, por otro lado, los psicopedagogos o las personas también que trabajamos digamos, en lo que es
la atención de niños, como yo también lo hago con dificultades, hemos tenido que aprender, ¿no? Y los papás también, eh, hemos conocido distintas plataformas, hay muchísimas que son gratuitas y que brindan muchísimas posibilidades también, en el caso de que uno tenga también conectividad, para trabajar con los chicos. Pero hay cuestiones muy básicas, ¿no? Por ejemplo, leerle a los niños en forma sistemática todo el tiempo, digamos, leerles cotidianamente, que los chicos participen en situaciones frecuentes de lectura de textos, eh, mostrarles con el dedo lo que les estoy leyendo para que los chicos también se den cuenta que lo que está ahí escrito tiene que ver con lo que yo estoy diciendo y ahí se va estableciendo la relación entre lengua oral y lengua escrita. Y cuando los chicos, por ejemplo, preguntan cómo escribo esto, con qué letra, prolongarle, te estoy diciendo estrategias o cosas que les pueden servir a los Sí, papás, ¿no? En términos generales. estrategias para la acción, es lo que importa. Cuando los chicos preguntan cómo escribo tal palabra o con qué empieza, con qué letra, prolongarle los sonidos, ¿sí? Porque hoy hablamos antes de la conciencia de los fonemas, ¿no? Prolongarle los sonidos para que puedan escuchar los sonidos del habla, los sonidos de las palabras, y así eso es una estrategia que después el niño se va a apropiar y él mismo se va a autodictar, o sea, primero es el otro el que le prolonga los sonidos, por ejemplo, oso, ¿sí? Yo le prolongo los sonidos de la palabra y así doy pie para que los chicos escuchen esos fonemas y esta práctica, digamos, después frecuente, hace que ellos mismos la internalicen y sean ellos las que se autodicten cuando tienen que escribir una palabra. Esta es una estrategia, por ejemplo, muy efectiva que la hacen los docentes de jardín, de nivel inicial y los docentes de primer grado. Participar sobre todo en estos momentos de lectura de textos para ampliar el vocabulario, para conocer el mundo. Esas serían las actividades que promueven la Bien. alfabetización. Sandra, Instagram nos va a cortar en cualquier momento, pero te digo a vos y a todos Sí. que en el momento que se corte, nos esperen un par de minutitos, porque yo voy a salvar esto para que quede grabado, y vuelvo a conectarme y Sandra se vuelve a conectar y hacemos el sorteo. Y ella les Dale. cuenta bien en qué consiste el curso. Así hablamos un poquitito del programa. ¿Hay un Así ratito, querés cortar ahora o seguimos un es ratito que más? nos va a cortar en un minuto y no quiero que nos corte. Así Dale, que porque no se vayan, quédense listo, que volvemos a entrar. seguimos. Gracias. Buenísimo. Ahí estamos otra vez. Ahí estamos. Esperamos a Sandra. Bueno, hola otra ¿Qué tal? vez. ¿Se ve bien? Bueno, ahí Sí. estamos, Sí. ahí están ingresando todos otra vez. Eh, yo Sí, estuve leyendo las preguntas, así damos tiempo a que se vuelvan a reconectar. dale. Una Hola cosita, Ada, Viviana. sí, ahí se conecta. Y Una cosita, Ada, que te quería decir es que te fijes lo de lo tengo lo de acá, los sí. sonidos. Ahí está. Acá Listo. tengo un montón de cuentas de Instagram que participaron del sorteo y reunieron las condiciones. Ujú. Eh, yo voy a nombrarlos, ¿te parece? ¿O las ¿Querés que nombras primero vos?
me gustaría por ahí, no sé si te parece a vos, hablar un poquitito del programa, que por ahí no tuvimos tiempo de Dale, contar, ¿sí? El programa Queremos Aprender, ¿no es cierto? dale, Eh, vamos a escucharla, y, des- Sandra, y después y que nos decimos, cuente en qué consiste claro, porque todo esto en Queremos realidad Aprender. de que estuvimos hablando tiene que ver con el programa. A ver, entonces, como yo te decía antes, el programa Queremos Aprender tiene como objetivo recuperar esa enseñanza de calidad, ¿no es cierto? Y lograr que todos los niños aprendan a leer y escribir. La autora, los autores del programa Queremos Aprender son Ana María Borzone y Vanessa Demier, ambas son investigadoras de CONICET, y Ana María Borzone trabaja, bueno, hace muchísimos años, ¿sí? En lo que es la alfabetización temprana. Este programa no surge, digamos, de repente, de un día para otro, sino que en realidad se basa en programas anteriores, por nombrar algunos, por ejemplo, el programa ECOS, ¿sí? Desarrollado por el año 1990 por Ana María Borzone y por Marro también, y que también estaba basada en estas experiencias con el lenguaje, ¿no? Tanto del desarrollo de la conciencia fonológica como del vocabulario y de la cognición. Lo que sucede es que se ha visto, ¿no? En las distintas investigaciones que no, por ahí no alcanzaba con que los docentes se capaciten en los fundamentos, ¿no? Para poder enseñar a leer y escribir, sino que también hacía falta contar con materiales concretos, ¿no es cierto?, para el aula. Entonces, por eso, después de muchísimos años, Ana, con un conjunto de personas, somos un equipo muy grande, quiero nombrarlas, ¿sí? A todas, Sí, eh, nombralas. Magdalena Lacunza, Flavia Gaño, Edith Dalafontán, Carla Martín Gaste, no me quiero olvidar de ninguna, Viviana Dossi. Bueno, somos un equipo interdisciplinario, algunos desde la psicopedagogía, otros también desde los docentes de nivel inicial, desde la psicología, desde la lingüística, que trabajamos en conjunto porque este es un trabajo, digamos, en equipo, justamente porque se trabajan distintas habilidades. Bueno, es un programa que tiene dos cuadernillos, uno que sirve para lo que es el nivel inicial y otro para primer grado, y también, sobre todo, tiene una guía del docente, que es una de las cuestiones también más interesantes. En estas guías del docente, los libros se llaman Klofki y sus amigos exploran el mundo. Klofki es el nombre del personaje, porque también hay una novela metida en el programa, ¿sí? Una novela que nosotros llamamos novela por entregas, en donde a este personaje, Klofki, le van pasando distintas cosas y vive muchas aventuras, y cada 2 o 3 secuencias didácticas hay un capítulo de esta novela. Entonces te decía que en cada una de las secuencias didácticas se trabajan distintos apartados. Y en estos apartados es donde hay una parte donde se trabaja todo lo que es la interacción lingüística y cognitiva, es un apartado que se llama Compartimos, otro específicamente en donde se trabaja todo lo que es la parte de comprensión mediante la lectura dialógica, que no hablé mucho de eso, ¿no? La lectura No. dialógica es el motor de la comprensión, es el proceso por medio del cual se hace un planteo muy específico en el programa, donde se trabaja antes de la lectura del texto, durante la lectura del texto y después de la lectura del texto para promover el desarrollo del vocabulario y la comprensión, con ejes y con focos muy precisos, antes, durante y después. Bueno, hay un apartado también específico para todo lo que es el conocimiento de las letras y el desarrollo de la conciencia fonológica, otro apartado en donde se hace foco en el desarrollo de los aspectos cognitivos, por ejemplo, para desarrollar la atención, la memoria de trabajo y otras funciones ejecutivas, ¿no? Como el control inhibitorio, que también son procesos esenciales para la lectura y para la escritura. Hay otros apartados también en donde se desarrolla las habilidades socioemocionales, eso sobre todo en la novela. O sea que en realidad es un programa de desarrollo integral para la alfabetización, ¿sí? No es Bien. un programa solo de alfabetización, sino es un programa de desarrollo integral que tiene foco en la alfabetización y que promueve la alfabetización. Y este programa, desde ¿Dónde lo hace ya, están llevando a cabo? eso es lo que te quería contar ahora,
Desde hace 2 años y medio, que se está llevando adelante en la provincia de Mendoza, en todos los jardines, tanto públicos como privados, y en primer grado. En este contexto de pandemia, es otra de las cosas que yo te quería comentar antes cuando me preguntaste cómo hacer o cómo pueden trabajar los docentes en pandemia. Sabés que en Mendoza, a través de la Dirección General de Escuelas, se armó un programa de televisión, digamos, se armó un programa de más o menos 20 minutos diarios, en Sí, donde lo se vi, trabajaba lo en el vi. programa una docente titiritera, con el títere de Klofki, de este Sí, lo personaje, vi. e iba haciendo, ¿sí? Iba interactuando con los niños en la pantalla y iba desarrollando los distintos apartados del programa. Así que los chicos, digamos, junto con las docentes, trabajaban, tenían que ver todos los días este programa, y las docentes después retomaban lo que habían visto los chicos en la televisión para continuar trabajándolo en forma sincrónica o en forma sincrónica si podían mediante, bueno, distintas plataformas. Así que bueno, ese también es un recurso muy interesante, ¿no? La Bien, televisión. acá hay algunas docentes y ¿Mm? psicopedagogas que están preguntando que cómo hacen para tener el material, A cómo ver, hacen para implementarlo. este programa tiene estos materiales, como te decía, los cuadernillos, las guías del docente, y tiene también unos cuadernillos complementarios, uno que se llama Sonidos y Letras en Acción, donde se trabaja específicamente todo lo que es la práctica de la escritura y la conciencia fonológica de una manera más intensiva. Y fueron editados por Acadia, por la editorial Acadia, así que se pueden conseguir en la editorial. Nos pueden escribir también al mail, al Instagram, ¿sí? Para que nosotros, bueno, les demos la dirección de cómo los pueden conseguir, o si no, también escribirnos al mail del programa Queremos Aprender, que también lo tienen acá en el Instagram, por ahí alguna de las chicas ahora del programa lo puede escribir. Tenemos también una página web que nos pueden buscar, que es Programa Queremos Aprender. Y bueno, pero hay otro material también que escribimos con Ana en el 2015, que es Leamos Juntos, que está editado por Paidós, Hay dos. eh, y que es un programa que es más específico de alfabetización y que se está usando mucho en los equipos de orientación escolar de las escuelas primarias, cuando, bueno, observan justamente este desfasaje de los chicos en lo que es la apropiación de la lengua escrita, y se usa, nosotros con Ana lo pensamos justamente para alfabetizar en primero y segundo grado, pero sabemos que estos materiales se están usando también con chicos de quinto y sexto que no están alfabetizados, ¿sí? Está siendo bastante utilizado. Y Klofki también, Queremos Aprender, se está usando en este momento en la ONG Mira. Se están capacitando en este momento como 150 docentes para alfabetizar en provincias del norte. Ya se han hecho el año pasado y este año proyectos en Salta, en Cachi, ¿sí? Y el año que viene se van a hacer en otras provincias a través de la ONG Mira, en contextos rurales. Hay algunas escuelas también de La Plata y de Hudson en donde se está usando el programa. Así que bueno, nuestra idea es sumar cada vez más docentes, que los docentes se puedan Así formar. que, bueno, a través de todos los medios que Sandra estuvo transmitiéndoles, los docentes o las escuelas directamente, los directivos o los representantes legales, pueden comunicarse con el programa y adquirir, eh, y también están haciendo capacitaciones, ¿no? Claro, es bueno, empezamos ahora con las capacitaciones virtuales, antes se hacían presenciales, pero bueno, a partir de mañana empieza este primer curso, que justamente se va a trabajar del lenguaje oral a la lengua escrita, que son 3 clases a partir de mañana, 3 viernes consecutivos. Y en noviembre vamos a estar dictando el curso número 2 también con Flavia Gaño, que va a estar más enfocado en lo que es el desarrollo de las funciones ejecutivas y el desarrollo de habilidades socioemocionales. Eso va a ser después en noviembre. Pero sí, a partir de mañana empieza el curso número 1. Están Bien, todos invitados, ¿sí? Todavía hay tiempo bien. para inscribirse. Se contactan a través de Instagram, a través de un mensaje o el mail que está en...
Sí, lo más en el fácil y lo más Instagram. rápido es mandar un mensaje por ahí a través de Claro. Instagram, acá, a donde yo estoy conectada, en Instagram de Queremos Aprender, y enseguida les vamos a mandar la planilla de inscripción y bueno, para poder hacer el curso. Bien. Bueno, vamos para A decirlo, el sorteo. dale, dale. Sí, sí, porque Y, tienen... y si tienen preguntas para hacer de Ujú, manera precisa, escríbanlas ahora que yo voy leyendo desde la computadora, si es más fácil, claro. cualquier pregunta o duda que quieran que conteste Sandra en relación a la alfabetización temprana o, Ujú, o al programa, por supuesto. claro. Si lo podés ver en Bueno, la compu, sí. Tenés ahí a sí, los... tengo acá el listado de las cuentas de Instagram que participaron del sorteo. Em, Tendrías que ir ¿Lo diciendo, leo? claro, la idea es nombrar al que está, empezar desde, me parece, desde arriba, y si está en este momento en el vivo, ya sería la primera media Bien, beca, ¿no? bien. El primero es Ujú. Ya Eoderda. Y-A-E-O-Derda. ¿Está? A ver, tenemos que ver, no sé si vos lo ves en pantalla eso, Ada, porque yo no lo Sí, tengo yo en la voy computadora. viendo. Si está, se llama Ya Derda. Mm, Vamos a ver si está acá. a ver, yo te ayudo a buscar si querés, pero no veo demasiado. Tiene que decir presente y es más Claro, fácil. claro, Voy me por el parece. segundo. Dale. Marina Boyoroni o Boyorino. Marina Bogliorino. Ahí tendríamos las dos medias becas, pero si no aparecen, seguimos. Claro. Vuelvo a nombrarlos, Yayo Derda y Marina Bogliorino. Ujú, no No veo. están. No, parece que no. Sigo, nombro dos más. Dale. María del Carmen Sena 5 y Paula Fernández. Parece que no están, dicen. No. María del Carmen Sena 5 y Paula Fernández. No Ujú. están, dicen, los que se quieren ganar la media Que beca, seguir dicen, no avanzando, están. entonces. Sí. Sigo. Voy a A ver. nombrar a dos más Ujú. y las Ahí me voy a están preguntando, anotar. ahí hay una chica me está preguntando en qué escuelas de La Plata. Paula Eh, Fernández, presente, acá está. Bueno, ya bien. tenemos a Paula. Ya yo anoto por las Paula dudas. Fernández. Voy a escribirlo Bien, acá. dale. Paula Fernández. Será que mientras digo, me preguntan acá qué escuelas de La Plata. En la escuela primaria 126 de La Plata, por ejemplo, se está implementando desde el año pasado y también continúan este año. Y se ha implementado también en el jardín, hicimos una prueba piloto, una investigación antes de que esté terminado el programa, en el jardín, en un jardín de Villa Elisa, el jardín Zapa, en el año 2017, en sala de 5. Esas son las escuelas de La Plata. Y después hay otros en Hudson, en Verazategui, porque vi recién Bien, preguntas. bien. Una, Bueno, ya tienen a la primera, que es Paula Fernández, sí, eh, que dijo presente. sí, eh, y quedaría una media beca, Vicky a Rod ver, 912. a ver, Vicky sí, Rod 912, a ver si está. Acá Viviana dice si el uso de los celulares favorece para la alfabetización. a ver, no es que de por sí el celular favorezca o no favorezca, por ahí me parece que esa pregunta es como un poco más
la tecnología en general, sí, a ver, sí, es la única manera, digamos, de establecer una interacción con el docente participando de situaciones de lectura y escritura. Sí, ella lo Tiene que por qué me no parece que comunicar. Sí, apunta en sí. la pregunta es si los celulares no están más cerca de los chicos que los textos literarios en formato papel. No es que estén, a ver, por un lado, los niños pequeños no es tan recomendable que los chicos pequeños, me refiero por ahí a chicos de 4 o 5 años, estén mucho tiempo con las pantallas, ¿no? Eso lo sabemos en términos generales. Yo no sé si la pregunta apunta más a si es mejor con teléfono o es mejor con computadora o es mejor con tablet, o sea, no entiendo bien a qué apunta la pregunta. Eh, Bueno, Viviana, es, te pedimos que la sí, formules a la pregunta, o si es una pregunta, quizás es una digamos, opinión. sí, ok. Ujú. Bien. Vuelvo a repetir, bueno, repito, Vicky Rod 912, que no está, No está. así que sigo con el listado. Dale, Dayana Castillo. Dayana Castillo, ¿estás? dale. Decí presente y yo te leo, porque estoy leyendo desde la pantalla de la computadora que es más Mm, fácil. parece que no, ¿no? Dayana no. Vamos por Nati Digamos, Núñez. Nati Núñez. Sí está, dicen por acá. A ver, ¿y está quién? eh, ¿quién está? Eh, ¿Dayana o Nati? A ver. Dayana Castillo, ahí está. Bueno, Ah, muy bien. genial. Entonces, Paula y Dayana son las Bueno, ganadoras de la media beca del curso. Contales. lo que tendrían que hacer ahora, entonces, Paula, ¿tenés algún dato más? ¿Dice Paula o algún apellido? Paula Fernández y Sí. Dayana Castillo. Bueno, lo que tienen que hacer es mandar por mensaje privado de Instagram y enseguida ahí les vamos a contestar para que se inscriban y bueno, y comentarles más específicamente acerca del curso. Estas dos personas entonces tienen que mandar un mensaje por mensaje privado de Instagram. A Bien, queremos aprender. Ahora cuando entonces, termine. Paula y Dayana que se comuniquen por privado al Instagram de Queremos Aprender, Sí, @Queremos Aprender. perfecto, Bueno, me perfecto. encantaría, Sandra, que cerraras la charla Ujú, con lo que te parezca ujú, que nos quedó un poquito colgado y ujú, también que eh, cuentes alguna pista para los docentes ujú, como primera idea para pensar si en los próximos, en las próximas semanas, en algunos lugares se habiliten las clases presenciales, ujú, eh, quizá de primer grado. No ujú. tenemos todavía muy en claro qué es lo que va a pasar, pero bueno, hay zonas que quizá por ese semáforo que dice el Ministerio de Educación puedan. Eh, Sí. pero me gustaría que cerraras provisoriamente esta charla, porque a lo mejor volvemos a encontrarnos. A ver, yo creo que los docentes están esperando, ¿sí?, la oportunidad para poder interactuar con sus alumnos, porque la base, digamos, de la enseñanza es ese proceso cercano, ¿no es cierto?, de conocimiento. Hay muchos docentes que no pudieron, en primer grado, digamos, en general, no pudieron conocer a sus alumnos, ¿no? Entonces, también, digamos, están muy ávidos de conocer los niños con los que tienen que trabajar y primero se tienen que establecer ese lazo, ¿no? Para partir de ahí construir, digamos, el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto va, me parece, mucho más allá de la enseñanza específica de la lectura y la escritura, ¿no? Pero bueno, aunque tengamos ahora, aunque queden ahora 2 meses, hay que aprovechar estos 2 meses para que
después igual, digamos, los niños puedan continuar y retomar el año que viene. O sea, no es que queda un periodo en vacío, digamos, y esto se saltea. Esto es algo que hay que retomarlo, y este proceso, si se cortó, digamos, y no hubo posibilidad de interacción entre los docentes y los alumnos, es algo que se va a tener que retomar el año próximo. Y si los chicos estaban en primero, en realidad es como que van a empezar, yo creo, un primero otra vez el año que viene, digamos, porque no se pueden saltar etapas, ¿sí? Entonces me parece que lo importante es tener la mira en la calidad educativa, ¿sí? En el compromiso, digamos, con las familias y con los niños, y que lo importante es que esos contenidos, esas habilidades y esos conocimientos que tenían que desarrollarse, se desarrollen, ¿no? Y si tienen que Acá desarrollar... te preguntan si el programa se puede aplicar de manera virtual. Se puede aplicar de manera virtual si los niños también cuentan con ciertos materiales con los cuales se puedan apoyar. O sea, no está en formato digital. Si la pregunta apunta si el programa está en formato digital, no está digitalizado. Pero de hecho, por ejemplo, en Mendoza, o también en la escuela 126, o en las escuelas de Berazategui, o también a través de Mira, se está aplicando. Cuando los niños tienen los materiales, a veces tienen todos los materiales, a veces tienen parte de los materiales, y los docentes se comunican con ellos y les van brindando, digamos, las estrategias para que los chicos puedan ir siguiendo las actividades, pero no está en formato digital, ¿sí? Por ahora el programa está en papel, está en forma Claro, impresa. claro, pero los Pero docentes sí pueda, pueden, claro, se puede aplicar el programa y será también, por el digamos, medio que sea, también claro, a través de WhatsApp. A veces claro, en algunos contextos la única forma fue el WhatsApp de conectarse y de ver a su maestra. Ha sido lo único, ha sido WhatsApp, que por suerte también permite las videollamadas, y bueno, eso ha ayudado a estar un poquito más cerca de los chicos. claro, claro, claro. Y algo, otra cosa que por ahí también estaba pensando es la necesariedad de la formación docente, ¿no? También es muy importante, me parece, profesionalizar, ¿no es cierto?, Eh, la docencia, en el sentido de, sabemos que tienen una responsabilidad muy grande, tenemos, ¿sí?, los docentes una responsabilidad muy grande en este proceso, y para poder enseñar a leer y escribir, digamos, tenemos que conocer los fundamentos, ¿no es cierto?, de los procesos lingüísticos y cognitivos que están involucrados en este proceso, y eso requiere también de una formación continua. De un docente experto, el Claro, claro. docente que enseña, que alfabetiza de Ujú, manera temprana, tiene que ser un docente experto. ujú. Sí, sí, Así que sí, estoy de acuerdo con vos, que es fundamental que el docente se capacite todo el tiempo, porque si iríamos a un odontólogo que no se capacita y no se renueva en los métodos y formas en que nos arregla la boca, seguramente que no. y sobre todo Y los docentes, los primeros grados, ¿no? Porque de ahí depende la trayectoria educativa realmente. O sea, la sí, trayectoria educativa depende de la solidez, a digamos, veces sí, el de la que, destino. claro, digamos, si estos procesos, digamos, no se dan en los primeros grados, después toda la trayectoria educativa depende de estos procesos de lectura y escritura iniciales. Entonces, ahí se necesitan el mayor grado de compromiso y de formación. Por supuesto que en toda la primaria, pero en los primeros grados es esencial. Eso es lo que asegura una trayectoria o otro tipo de trayectoria, ¿no? Así que Sí, sí. siempre apuntando a la comprensión y a los procesos de pensamiento superior Ujú, para claro. poderse desempeñar en la vida. Ujú. Sandra, 1.000.000 de Bueno, Ada, gracias. gracias, Me gracias por el encantó, espacio. creo que a todos les encantó, y Me alegro. seguramente todos queremos más.
Ujú, Así que les deseo mucho éxito a vos y a tu equipo, a tus colegas ujú. y en el curso que van a hacer y en las capacitaciones que van a hacer. Eh, los invito a que también sigan el Instagram, tienen una página en donde hay algo de material de Hay manera materiales digitales. gratuita, así que también pueden acceder a eso. Muchas gracias y Gracias a te vos. mando un abrazo Un y a placer. todos los que estuvieron, muchas gracias y Saludos. yo voy a dejar también esta segunda parte grabada. Y, Perfecto. Dale, un y bueno, abrazo y a todos. Paula y Diana que se comuniquen con ustedes, que Dale, seguramente perfecto. ya lo hicieron. Sí, Bueno, sí. te mando un abrazo. Gracias, Ada. Adiós, buenas noches.